Bienvenidos nuevamente a este su programa Opinión en Jaque. Seguimos con el estudio de Apocalipsis. Hoy nos toca la clase controversial del milenio. Como ustedes saben, soy el pastor Wilfredo Beltrán y esta serie lo hicimos para tener un pensamiento general sobre el libro de Apocalipsis. No hemos querido profundizar en los detalles, sin embargo, hemos establecido la estructura natural del libro. Ahora continuamos entonces con la tercera visión y como parte de la tercera visión, después de la aparición del Hijo del Hombre, del jinete, del verbo fiel y verdadero, aparece entonces el capítulo 20 de Apocalipsis. Y quisiera que me acompañen en la lectura para poder establecer el marco de referencia para afirmar que el milenio no es un periodo de tiempo ni previo ni después de la segunda venida, sino más bien el periodo de tiempo intermedio entre la primera y la segunda venida. Así que acompáñenme en este estudio tan importante. Vamos a ver entonces el capítulo 20 y luego vamos a establecer nuestros argumentos para poder manejar entonces con precisión qué significa el milenio y a qué se refiere. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí se basa el milenio, en una restricción de la actividad satánica, ¿no? Ya hemos visto en el capítulo 12 cómo es expulsado Satanás del cielo, ¿no? ¿Es expulsado de quién lo expulsa? Miguel. Muy bien. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Muy bien. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Muy bien. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están entre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad santa y amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien, este es el panorama. Uno diría que al examinar este pasaje se referiría a una fecha posterior a la segunda venida. Pero la pregunta clave sería: ¿cómo se puede sostener que es una fecha posterior a la segunda venida si toda la humanidad acaba con la segunda venida y el tiempo acaba con la segunda venida? Recordemos Apocalipsis 10, el verso 6, en el preludio de las trompetas, se dice lo siguiente, voy a leerlo. Y juro por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y la tierra, las cosas que están en la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. O sea, con la venida del Señor se acaba el tiempo. ¿Cómo entonces puede cronometrarse en 1000 años? ¿A qué humanidad va a va a engañar Satanás si toda la humanidad se acaba en la segunda venida? Como ya hemos visto, con el arrebatamiento de la iglesia y la vendimia. ¿Cuándo se acaba? ¿Qué quiere decir entonces el milenio? Es el periodo de tiempo que se le ha determinado al diablo, es un periodo de tiempo simbólico, entre la primera y la segunda venida.
Y lógicamente habrá un espacio en la parte final cuando él, por supuesto, active al anticristo y a Satanás, perdón, al anticristo y a la bestia, ¿ya? Y dirige la gran ramera para enfrentar al Señor Jesucristo, que es el juicio final. ¿Cuándo se destruye la gran ramera? Si volvemos a Apocalipsis 17, cuando se habla de ella, se especifica claramente que en el versículo 14, que dice, pelearán contra el Cordero, o sea, la gran ramera, y el Cordero los vencerá. O sea, todo digamos, el poder político o el gobierno donde la ramera se sienta, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aquí se especifica en el capítulo 18 quién va a acabar con la gran ramera y su poder político, y se explica muy bien que es el Cordero. Si seguimos entonces en esta apreciación, en el capítulo 19, ¿quién acaba con el falso profeta y con la bestia? Ya hemos leído la semana pasada, dice en el capítulo 19, verso 19, dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego y azufre que arde, dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se sacieron de las carnes de ellos. La aniquilación total de las naciones que enfrentaban. O sea, la gran ramera y las dos bestias, o sea, el falso profeta y la bestia gobernante, son aniquilados en la segunda venida. Estas naciones desaparecen. ¿Ya? En la secuencia de Mateo se ve muy claramente las 10 señales previas antes del fin, el evento de la segunda venida que encarna el arrebatamiento de la iglesia, y dentro del arrebatamiento tenemos que conocer que hay la resurrección de los santos y la transformación de los que están vivos. La iglesia es arrebatada en la apoteosis para darle la bienvenida al Señor en el aire, no que van a permanecer 1000 años en el aire, por si acaso, van a permanecer para siempre con el Señor. O sea que Pablo habla de un final, no un final en dos tiempos, y al mismo tiempo la tierra es pasada por fuego, ¿no? Como dice 2 de Pedro capítulo 3, y se realiza la vendimia. ¿Cuál es la vendimia? El aniquilamiento de todos los pueblos que se han congregado bajo la sombra de la bestia y su imagen, porque tienen su marca, y se han congregado para luchar contra el Cordero. Ellos son aniquilados, como se ve en el capítulo 14. Completamente son destruidos, ¿ya? Ellos mueren. Solo la iglesia ha resucitado en el arrebatamiento y ha sido transformada a este cuerpo glorificado, ¿ya? El periodo de tiempo deja de ser con la aparición del Señor. Y estos 1000 años son simbólicos porque indican nada más el proceso de la historia que hemos venido viendo, ¿no es cierto? Cómo Apocalipsis empieza desde, digamos, el momento en que la iglesia está siendo perseguida hacia el futuro, se entrelaza con el pasado y sigue ese movimiento ondulante y cíclico de pasado, presente y futuro, que es la visión panorámica de Dios de la historia, porque Dios ve la historia en un solo momento, nosotros lo vemos por partes. Pero Dios puede ver el pasado, el presente y el futuro en un solo momento, porque Él es eterno, tiene otra perspectiva de ver las cosas. Y Apocalipsis se escriben así, ¿no? En este desarrollo cinematográfico que va relatando las escenas simultáneas, cómo van ocurriendo. Entonces, aquí se acerca el lente digamos, al juicio sobre los impíos. El Armagedón es lo mismo que Gog y Magog, que es la batalla final, que se sobreponen, solo que se hace énfasis primero en la destrucción de la ciudad, se hace énfasis luego en la destrucción de las dos bestias, y ahora se hace énfasis sobre la victoria sobre el dragón, ¿no? El proceso natural, ¿no? De los reinos de este mundo primero y sus líderes al poder diabólico digamos que se esconde tras las sombras, pero que dirige todo este gobierno satánico.
esa es la perspectiva que tenemos, ¿no? Porque después viene el juicio del gran trono blanco y en Mateo 25 se dice muy claramente que en el juicio final, Satanás es lanzado al lago de fuego. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuál es la segunda resurrección? Bueno, antes de ir a Mateo 25 voy a repasar algunas ideas de aquí del capítulo 20, porque es importante que tengamos en mente estas verdades, ¿no? Porque ahora todo va coordinándose coherentemente en este rompecabezas bíblico que estamos armando, según por supuesto la postura amilenial, ¿no? Por supuesto, hay que admitirlo. Por ejemplo, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Es un periodo simbólico nada más. Simbólico. ¿Cuándo fue atado Satanás? ¿Cuándo fue atado Satanás? Cuando Jesús fue exaltado, como dice el capítulo 12 de Apocalipsis. Jesús fue exaltado y Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles y es lanzado a la tierra, ¿no? Luego se le sujeta al abismo, ¿ya? Y en un periodo muy corto de tiempo se le suelta, por supuesto, en la parte final en que aparece el anticristo, ¿no? Y el falso profeta, ¿ya? Que es, digamos, la cúspide previa a la segunda venida, ¿no? Es la cúspide previa a la segunda venida. Por eso es que es un periodo antes de la segunda venida, ¿ya? Y culmina con la segunda venida. Hasta que se cumplan los 1000 años, esta es la primera resurrección. ¿Quiénes resucitan en la primera resurrección? Tesalonicenses capítulo. Los creyentes resucitan y son transformados. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección es cuando se instala el gran trono blanco, que es el tercer gran evento de Apocalipsis, ¿no? Porque se señala secuencia, pero no periodos de tiempo, porque el tiempo ya no existe más. Secuencia de eventos, nada más ahí. Primero es la aparición de Jesús, ¿no es cierto? Como ya lo hemos explicado, con todos los elementos, el arrebatamiento, la vendimia, la resurrección, la transformación. Se van juntando todas las piezas dentro de las escenas de la segunda venida. El Armagedón, Gog y Magog, la tierra es pasada por fuego. Es clarito cómo se entrelazan las piezas entonces de los apóstoles, coordinando una imagen exacta de la segunda venida. Ahí acontece entonces el juicio a los hombres, ¿ya? Luego desciende la Nueva Jerusalén, la iglesia, por supuesto, que se va a ver luego en el capítulo 22, ¿ya? Que es el siguiente evento, ¿no? La instalación del juicio del gran trono blanco y, por supuesto, las bodas del Cordero. Aquí estamos viendo entonces que con la instalación del gran trono blanco, la iglesia que ha estado con el Señor en el aire, por supuesto, no por 1000 años, sino con el Señor, desciende después de haber sido transformada, la Nueva Jerusalén, ¿ya? Y empieza el juicio del gran trono blanco. Como ya hemos visto, a la derecha los que son salvos, a la izquierda los cabritos, ¿no es cierto? A la derecha, como dice Mateo, ya lo hemos visto inicialmente, estos cristianos solamente son evaluados no para salvación, sino para recibir recompensas, como bien hemos visto de la autoridad del gran trono blanco, ¿no es cierto? Y en la izquierda están la resurrección, esta es la segunda resurrección de todos los impíos, porque en Cristo, según 1 Corintios 15, todos son resucitados. Y una vez que son resucitados, empieza el juicio final, ¿no? Que hemos visto. Aquí no se señala el juicio ni a la bestia, ni al falso profeta, ni a la humanidad. Aquí es el juicio sobre Satanás. Después de haber juzgado a la humanidad, empieza el juicio sobre Satanás. Por eso es que acaba diciendo: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es el mismo final que ahora sí plantea Mateo 24, y lo quiero dejar aquí, lo quiero leer, ¿no? Para que ustedes vean cómo Mateo 25, en la instalación del juicio del gran trono blanco, empieza entonces el castigo a la humanidad, y dice algo interesante, ¿no? Cuando los lanzan al lago en el 41, entonces dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles. Y ahí está. ¿A dónde van a ser lanzados? Al lugar que había sido preparado para el diablo. Pero la secuencia entonces es, en la instalación del gran trono blanco, es
desciende la Nueva Jerusalén, la iglesia santa que está para siempre con el Señor, que va a recibir, por supuesto, recompensas conforme a su fidelidad mientras estaban vivos. Y aquí a la izquierda resucitan entonces los impíos. Al resucitar los impíos pasan por el juicio, ¿no? Digamos, por el juicio final y son lanzados al lago de fuego. Al final de este juicio se juzga a Satanás también, que ya ese lugar era destinado para él. Y a él y sus ángeles lo envían a ese lugar por así decirlo, del lago de fuego. Y ahí termina entonces la historia de la humanidad, ¿no? La historia de la humanidad. Por eso vamos a pasar luego al versículo 21, el juicio del gran trono blanco. Y eso va a ser la próxima semana para aclarar estos detalles, ¿no? Les agradezco entonces su compañía. Espero que podamos vernos el siguiente martes. Y si tienen preguntas aquí en la caja final pueden hacerlo. Estamos para resolverlas. Y por supuesto, le he dicho, estos son por el tiempo que tenemos, es un parámetro general de Apocalipsis. Los detalles minuciosamente tendrían que hacerse en un estudio más profundo. Yo les recomiendo, acá tengo el libro de Simon Kistemaker sobre Apocalipsis. Aquí está, aquí lo tengo. Él tiene un tomo un poquito gruesito de más de casi 700 páginas, casi 690 y tanto, ¿ya? Donde explica en detalle la postura entonces que estamos promoviendo nosotros también. Muy bien, les agradezco de corazón por este tiempo y nos vemos la próxima semana para seguir con el juicio del gran trono blanco. Dios los bendiga.